pulso del rock nacional. Marca el camino. Rock de las Pampas. El espíritu del rock en tus venas. Es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sábanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana que... Hacemos que tu opinión se escuche. No importa el problema, no importa la solución. En este otoño 2025, súmate al WhatsApp de la radio y conecta con el rock. Teléfono 2966-516051. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Venga, Brian, venga, 8 de la mañana, 6 minutos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, está comenzando la otra gestión, señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana. La primera mañana de Radio Nuevo Día, aquí para Río Gallegos y para gran parte del territorio santacruceño. ¿Cómo estás, Karina Taberne? ¿Qué contás? Muy bien, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buen día.
Hoy es lunes, acá estamos para compartir con ustedes. Sí, señoras, sí, señores, ya es 23 de junio. ¿Y qué día el 23 de junio? El día de cumpleaños de Isabela, así que le vamos a dedicar el programa, ¿te parece? Dale, Isabela, que ya está en la escuela, 14 años está cumpliendo la niña. Sí, una de tus niñas, así que le mandamos un beso grande a Isita, que va a empezar sus festejos en esta jornada. Exactamente, es la más chiquita del curso. De los que cumplen en esta época, claro, el corte está el 30 de junio. Sí, Isabela sí, es la más chiquita del grado. Del grado, exactamente. Bueno, y le mandamos un beso también a Pini, a Facundito Bárcena, que también era en su momento el más chiquito del curso, que hoy también está cumpliendo años, el hijo de unos amigos enormes. Así que un beso grande Beso también. grande. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lunes por la mañana. Así es. Aquí estamos. Brian Álvarez, allí en los controles, nuestro comandante. Y acá con nosotros compartiendo los mates en principio, pero también la mesa, el espacio de trabajo. Juli Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Acá estamos. Haciendo deportes. Ayer te vi jugando al fútbol de salón, ¿no? ¿Y cómo fue? 6-3. 6-3. No da el cuerpito, ¿no? No, sobre todo cuando no tenés recambio. Claro. No, el fútbol de salón es complicado. Claro, no hay recambio, reloj parado, se hace eterno, ¿no? Imposible de sostenerlo. Sí. Bueno, mucho fútbol este fin de semana, mucho mundial de clubes. Uy, qué lindo, hermoso. Lindos partidos, Boca River, la tenemos difícil, ¿no? Sí. Boca y River creo que la tienen difícil. Después le vamos a pedir la opinión de Juli a ver qué vio y las chances que son muy complicadas, ¿no? Sí. Más que nada para Boca. Más que nada de Boca, que depende de otros resultados. Complicadito. Bien, los que nos ven por streaming van a decir, ¿hace frío o hace calor? Yo estoy con remera. Sí. Y Cari con campera. Muy sí. linda campera. Divina mi campera de Etan, mi campera mancheo, ¿eh? Ese es el modelo de color chocolate. A algunos les gusta decir color habano. Estaba mirando en el streaming, viste que a veces da un color que no es el color real. La veo como más apagada al menos, pero es un marrón tirando a habano, más brillante. Es muy linda, muy abrigada la campera mancheo. Chicas y chicos que tengan que hacer algún regalo y algún regalito y quedar bien, recuerden que está vigente en ETAM la promo abrigos. Todos los abrigos, sí, Brian, no te lo pierdas. Todos los abrigos en un 20%. Tienen un 20% de descuento y lo pueden pagar hasta en 6 cuotas sin interés con tarjeta. Abrigos, sea camperas como esta, por ejemplo, que tengo, es hermosa realmente, se las muestro, tiene capuchita y todo, camperas, suéteres, tapados, blazer, bueno, todo está incluido en el descuento con el 20% off en ETAM y lo encuentran en Río Gallegos en la esquina de Kirchner y San Martín. Me pongo loco. Sí, saludos a nuestro amigo Tito Parada que nos está escuchando desde Puerto San Julián. Ahí estamos al aire en su radio, en Radio Líder 101.5. Nos desea una linda semana. A mis colegas, dice. Le mandamos un beso grande a Tito. Y nos recuerda que es una semana completita y nos larga una lagrimita. Sí, Tito. De eso estábamos hablando recién, semana completita. Estuvo linda la semana pasada, ¿eh? Uy, tremenda. Juli también decía, lo más duro de esta semana es que viene larga, completita. Sí, empezó el invierno, primer programa del invierno, 2025. Bastante benévolo lo que va de este año. El otoño nos trató bien. No, muy bien, la verdad que muy bien. Y hoy también, al menos en Río Gallegos, y ya vamos a hacer la recorrida
por distintos puntos de Santa Cruz. Esta mañana de lunes también viene muy bien de temperatura. Tal cual, ya se empiezan a estirar los días, ¿no? A partir del 21 de julio ya se empiezan a estirar. Así que bueno, lo que venga de ahora en adelante se hace un poquito más llevadero por esto mismo, me parece a mí, que los días se empiezan a estirar, noches más cortitas, más presencia de sol. Tal cual. Una nevadita ahora, ponerle julio, agosto, no significa lo que serían junio, mayo, junio, ponele, me parece, ¿no? Así que como que ya tenemos medio adentro. Sí, olvídate, me parece que sí. Y se va a sentir menos. Bien, con buenas condiciones. Se hace más corto. Donde están muertos de frío es en Capital Federal. Sí. Y vine a actualizar la meteorología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y están con térmica bajo cero. Sabés que en algunos puntos como Campana y otros lugares ya se estaba cayendo una especie de agua-nieve. Hay probabilidad de, recién lo veía en el programa de la G, de que caiga algún copito. Pero bueno, contanos vos un poquito más. Sí, 4 décimas de grado bajo cero la sensación térmica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es lo que me dice el Servicio Meteorológico Nacional. Imagínate cómo están los porteños. ¿No? La temperatura real 3.9 grados centígrados, sí, pero es cierto que es frío y se siente de otra manera. No, se siente diferente, totalmente. Bien, esas son las condiciones en Buenos Aires. A esta hora de la mañana, nublado con llovizna y tienen una alerta también, una alerta amarillo por viento, dicen, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ya vamos a volver a nuestras... Y ni hablar de provincia de Buenos Aires, que siempre es un poco más frío que Capital Federal. Está la tía mirando desde Buenos Aires. Ella está en provincia. Bueno, que nos cuente, ¿dónde vive ella? No sé a dónde está, no sé si está en Harlingen, no, nosotros le decíamos Hurlingham o por allí. Le vamos a preguntar a Carmen, que ya nos dice: buenos días, Karina y Claudio, feliz comienzo de semana. Tía, contanos dónde estás y cómo está el tiempo, si es que asomaste la nariz no afuera. Creo, ¿no? Si no tiene necesidad laboral, no creo que es. Bueno, Corina ya nos están escribiendo, gracias a los tempraneros y a los mañaneros. Corina nos dice buenos días. Liliana Estrada nos dice buen día, Cari Claudio, buen lunes, buena semana. Tito también nos saludaba, un beso enorme a Tito de allí de Puerto San Julián. Y Ale Suárez del Solar, que nos dice buen día, buen lunes para todos, un beso grande, Ale, que supongo que debes estar acá, ¿no? Acá en zona, un beso grande. Dice la tía desde Buenos Aires, la tía Carmen, la tía Meli para mí. Sí, tiritando, nos dice, está muerta de frío. Bueno, a abrigarse. Aquí está un poco más lindo. Ahora Pichón nos va a contar cómo está la temperatura. Estamos recibiendo fotos. Veo un patrullero, así nomás, un patrullero de la policía frente al Comité Provincia. Frente al Comité Provincia, un patrullero de la policía. Ayer cerró el plazo para presentar precandidaturas a diputados nacionales. Ayer teníamos la información que nos llegaba de las distintas líneas del radicalismo en la provincia de Santa Cruz. Finalmente se presentó una sola lista, la que encabeza Fabián Leguizamo. ¿Se presentó una sola lista? Una sola lista se presentó, no sé, esa es la información. No, vos la estás asegurando, yo le pregunto. Bueno, está bien, eso es lo que nos comentaban nosotros, las fuentes que tenemos en cada uno de los espacios internos del radicalismo, ¿no? Que esa fue nuestra fuente para hacer la publicación que hacíamos. Pero bueno, va a ser uno de los temas que estemos hablando. Llama la atención un patrullero de la policía de Santa Cruz frente al Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Sí, a esto creo que de mi parte amerita unos minutos que se lo vamos a dar dentro de un ratito nada más, porque además de ese patrullero y de los dimes y diretes que tuvo la jornada de ayer allí en la UCR, además de eso, nosotros pedimos al responsable de la Junta Electoral, que es la autoridad máxima en todo lo que sucedía ayer de cara a la interna, que nos remita en algún momento
las actas. Nunca los mandó. Que nunca nos mandó. En lo personal recibí un mensaje a la 1:24 de la mañana que no terminaba de entender y me decía que estaba en la comisaría. A mí también me mandó un mensaje porque también Y ahora, claro, con estas fotos entendemos un poco más, pero ya le vamos a estar dando el tiempo que amerita para que todos podamos medianamente, nos faltan algunos capítulos evidentemente, o algún capítulo, para que podamos entender algo de lo que sucedió ayer en el comité de la Unión Cívica Radical aquí en 9 de julio y Avellaneda, Río Gallegos. Y cuando no hay información oficial, por supuesto, empezamos a prejuzgar qué pasó, por qué no hay información oficial. Sí, o a especular. Tratamos de desandar qué fue lo que pasó en realidad, porque tan difícil es comunicar a los medios el acta donde quienes se presentaron efectivamente y quienes decidieron no presentarse. En el medio salió el comunicado del Comité Provincia, desconociendo las internas. Un chino realmente que, bueno, vamos a ver si los podemos sintetizar en unos minutos nada más. Y a propósito... Fue un anticipo porque, bueno, es muy fuerte ver la foto del patrullero ahí frente al Comité Provincia. Sí, exactamente. Y a propósito de eso vamos a estar hablando, ya lo anunciamos, con la doctora Gisela Martínez, que es la mujer que propuso el espacio que encabeza Fabián Leguizamón, denominado Soluciones, para competir en la interna, donde el radicalismo buscaba a su representante como precandidato a diputado nacional. Recordamos que va a ir junto al gobierno de Santa Cruz, ¿no? Al partido del gobierno de Santa Cruz, a eso me refiero. Y finalmente se ha quedado a todas luces, esto es lo que parece, como la única candidata de la UCR provincial. Así que vamos a estar hablando en el transcurso del programa con ella. Anticipamos también que vamos a estar hablando con un argentino que vive en Israel, ¿no? Uno de los temas que destaca Infobae a esta hora de la mañana refiere a la situación en Medio Oriente. Israel bombardeó aeropuertos militares, esto es de ahora, bombardeó aeropuertos militares de Irán y la prisión política de Evin en Teherán. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que bombardearon 6 terminales aéreas ubicadas en el oeste, centro y este del país como parte de su ofensiva contra el régimen de Teherán. Recordemos que Estados Unidos se involucró también en esta guerra, en este duro conflicto. Bombardeó distintas bases nucleares que tenía Irán allí en su país, ¿no? Estados Unidos advierte a Irán lo que les espera si toma represalias. Por ejemplo, es lo que dice el Diario Popular en su edición del día de hoy. Clarín, Estados Unidos afirma que arrasó el plan nuclear de Irán. Vamos a estar entrando en contacto dentro de 10 minutos nada más con Guido Cohen, que nos va a estar atendiendo desde Israel. Ya hablamos con él una vez en el año 2023. A los 10 días, ¿te acordás de la toma de los de rehenes? Exactamente. Hablamos con Guido, ayer tuvimos contacto, lo vimos en medios nacionales e incluso... Sí, en TN lo vimos. Y gentilmente nos respondió y nos dijo que sí, que no hay problema, que lo llamamos a las 8:30 de la mañana. Está en Beersheba, una de las ciudades más al sur de Israel. Exactamente. Una de las ciudades que recibió unos misiles de Irán el jueves de la semana pasada en uno de los hospitales. ¿Recuerdan esas imágenes? Son de esa ciudad de Beersheba donde está Guido en estos momentos. Así que bueno, mandamos un mensajito, estamos recordándole que en 10 minutos lo vamos a estar llamando. Muy bien, vamos a tener que acelerar un poco la marcha. Y también vamos a tener una comunicación telefónica con una vecina de Perito Moreno que nos va a contar sobre su preocupación, pero que no es solamente la suya, sino de varias familias de esa localidad, porque en su momento la minera Newmont los asistía
a un grupo de estudiantes con una beca para cursar sus estudios universitarios y de manera sorpresiva, podemos decir, o introspectiva, decidió cortar o al menos reducir ese número de estudiantes a los que apoyaba económicamente para seguir con sus estudios, lo que genera un impacto familiar y una preocupación muy importante. Presentados los temas, falta cerrar este bloquecito, ¿te Sí. parece? Con nuestra cortina que nos identifica. Ahí estamos. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Gracias por acompañarnos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Gracias Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llevate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social, Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Impresionante lo que se viene en Lotería de Santa Cruz, El Telebingo especial 42 aniversario desde Puerto Santa Cruz con más de 50 millones de pesos en premios. Ya está a la venta el Cardón. Pero antes, hoy, por ejemplo, hoy 23 de junio sortea el Telebingo santacruceño. Entre otros premios, el acumulado, Cari, está en 5.800.000 pesos y en juego un auto 0 kilómetro que se juega a la bolilla número 40. No se lo pierdan, gente, ¿eh? Pueden comprar el cartoncito, todavía están a tiempo. Vale 3.000 pesos. Nada, y los premios son millonarios y muchas posibilidades. Datos del tiempo, ¿tenemos Río Gallegos? Sí, se lo cuento? vamos a dedicar a Marina Pavón, que nos está mirando y dice, chicos, frío, no, estábamos hablando del frío de Buenos Aires, Mari,
pero bueno, ella es una chica muy joven, muy bella y muy deportista que está saliendo para su laburo, así que un beso enorme a Marinita. Bien, ¿qué va corriendo el laburo? ¿No, deportista? Sí, sí, ella es de el team, ¿te acordás con Berito? Mirá, claro. Sabés que se va a Cabo Virgen. Claro, olvídate, ahí salió Marina. Bueno, dame datos de tiempo en Río Gallegos, ¿tenés? Bueno, sí, cómo no, te actualizo. Yo ando de chaleco, dice. 3 grados 8 décimas la temperatura. 1 grado bajo cero la sensación térmica en Río Gallegos, viento del norte a 25 kilómetros en la hora. Decirles que para hoy se esperan en la capital provincial 7 grados de máxima, hay pronóstico de nevadas por la mañana y por la tarde, y por la noche nublado. Perfecto, me voy a Río Turbio, cuenca minera, a ver a esta hora de la mañana. 6 grados la temperatura, la sensación... 6 grados la temperatura, 9 de la mañana. Mirá, qué linda temperatura. Lluvia. Si son las 8. ¿Cómo? Bueno, no, sí, tenés razón, a las 8 de la mañana quise decir. Pero está mirá, bien. No sé por qué me tira otra franja horaria, ¿no? Qué visionario. Sí, 6 grados la temperatura a esta hora de la mañana, lluvia y viento, me dice weather.com, la sensación térmica, 0 grados centígrados, un viento bastante fuerte del oeste-noroeste, claro, hay en alerta, ¿no? Del oeste-noroeste a 45 kilómetros en la hora, nubosidad 100%, está lloviendo en la cuenca minera con viento y así va a continuar prácticamente toda la jornada. Okay. Pero sí el viento va a ir disminuyendo su intensidad, pero la lluvia va a ser constante. De hecho, no se descarta que este lunes finalice con aguanieve que luego se transforme en nieve, ¿no? Esta noche y gran parte de la jornada de mañana también. Mañana y pasado también presencia de nieve en la cuenca minera. Bueno, de la cuenca, amigos, nos vamos a Puerto San Julián. 3 grados la temperatura real, pero la térmica 1 grado 4 décimas bajo cero, 83% la humedad, viento del noroeste a 19 kilómetros. Es buena la visibilidad pese a que el cielo está nublado con lluvia en la hora anterior. Pronóstico para esta mañana, para la tarde y para la noche nublado, por momentos parcial y por otros momentos mayormente nublado, pero ese va a ser el denominador común en el cielo de Puerto San Julián, que hoy espera una máxima de tan solo 8 grados. En Gregores la temperatura es de 7 grados centígrados, la sensación térmica 3 grados centígrados, mayormente nublado, el cielo nubosidad 74%, viento del noroeste a 40 kilómetros en la hora allí en Gregores. La jornada, la máxima prevista para el día de hoy, 10 grados centígrados y el viento hasta pasado el mediodía y entrada la tarde va a continuar con estos valores, después va a ir creciendo, un promedio de 40 kilómetros en la hora que va a ir disminuyendo con el correr de esta jornada, ¿no? Cielo despejado a última hora de este día. Ya dije, 10 grados la máxima hoy en Gobernador Gregores. Muy bien, nos vamos a Calafate, 8 grados la temperatura. Qué linda mañana en la villa. La térmica 5 grados, humedad 60%, viento del oeste a 21 kilómetros. La máxima pronosticada para este lunes 23, 7 grados. ¿Qué dice el anticipo meteorológico para hoy en el Calafate? Por la mañana pronóstico de nevadas, por la tarde lluvias aisladas y a la noche se combinan lluvias y nevadas. Salgo por la ruta 3, me voy a Puerto Santa Cruz, ruta 3. Ayer veía un videito me acordé, ¿no? De Jairo Genoch Guzmán, el referente de La Libertad Avanza, ¿no? Manejando, sí, y filmando, ¿no? En principio. ¿Se filmaba él? Parece, ¿no? Parecería. Y pero bueno, después se bajó en la ruta, filmó los baches de la ruta 3 y los históricos baches de la ruta nacional número 3. Sí, y los dijo que los va a arreglar. No, dijo que va a gestionar.
No, dijo que, no, sí, dijo que ¿Qué? le va a dar la orden al referente del distrito 23 de Vialidad Nacional, o sea, el Ajá. distrito de acá, Sí, para que vayan. para que denuncie a Vialidad Provincial porque no tiene en condiciones la ruta nacional número 3. Ajá. Algo así. ¿Mm? Porque creo que dijo que para eso le giran los fondos, para que Vialidad, claro, porque hay un convenio, Ruta Nacional, pero hay un convenio con Vialidad Provincial. Sí, que lo hemos hablado acá con Sí, Bújar, ¿eh? lo charlamos varias veces con el presidente de Vialidad Provincial. Ujú. Bueno, esa fue la denuncia, ¿no? Bajó línea, sí, le voy a decir al distrito 23 que denuncia a Vialidad Provincial para que, así, ¿viste? Así arregla las cosas. En vez de articular, creo yo, si es el referente de La Libertad Avanza, podría articular, ¿no? Ir para arriba, ¿no? Me parece tomar esta actitud de ir directamente a la denuncia. Bueno, quiero cerrar con esto, anticipándote que vamos a estar hablando mañana con Julio Bújar, ahora que le parece estas declaraciones y que nos dé un informe, un relevamiento y que nos cuente bien realmente cuál es la situación. Sin querer defender ni nada por el estilo a nadie, en este caso particular a Bújar, porque estimo que no lo necesita y no es ni función, ni mi misión, ni mi intención tampoco. Pero digo, Jairo Genoch Guzmán recién se entera que hay baches ahí en la ruta Y 3. se entera recién, se ve que sí, porque recién No sale. viaja, no sale, Y no recorre la provincia. Ahora está saliendo porque está de campaña. Eso uno, estuvo otro. en Caleta el fin de semana. Lo otro que se me ocurre decir, está bien que podrías plantearlo de otra manera. Es su forma, está bien, dejémoslo ahí. Pero además de eso, ¿qué dice de la Ruta 40, por ejemplo? ¿Qué dice de la Ruta 40? De eso no dice nada. Hace 1000 años que está en pésimas condiciones. No dijo nada, si la va a arreglar, la va a recorrer, va a gestionar o le va a ir a apretar al jefe del distrito 23 para que mueva las tabas y hagan algo. En eso no dijo nada. Claro, bueno, la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, por ejemplo, que eso sí le corresponde a Vialidad Nacional, no está dentro de acá, claro, para el sur. De acá a Punta Arenas. Digo, no está dentro del convenio con Vialidad. De acá el paso de integración austral, es una vergüenza. Eso corresponde directamente, no hay convenio con Vialidad Provincial de acá de eso para tampoco, el sur, por ejemplo. no dijo nada. Bueno. Populismo, politiquería barata, eso, Bueno, hacer un videíto. Pero también es subestimar a subestimarnos, ¿no? A los vecinos. Como si fuera a descubrir petróleo, o sea, todo lo contrario. Mañana hablaremos con Julio Bújar, el presidente de Vialidad Provincial, al respecto. Un mensaje de Gregores. Buen día, Karina y Claudio. Acá en Hola, Gregores buen día. empezó el viento fuerte, sí, recién estábamos dando la meteorología de allí del centro de la provincia. Se nos vuela el rancho, chicos, nos dicen alguien que nos manda un mensajito de allá. Bien, te decía, estaba saliendo por la ruta 3 hacia Puerto Santa Cruz. Sí. La meteorología en nuestra antigua capital es de 4 grados centígrados la temperatura, la sensación térmica 1 grado bajo cero, el cielo está mayormente nublado, el viento del noroeste a 21 kilómetros en la hora. Humedad 68%, nubosidad 74%. Mayormente nublado, así va a continuar la mañana, la tarde parcialmente nublado y la noche despejado. Eso es lo que me dice Weather.com. La máxima para hoy en Puerto Santa Cruz, 9 grados centígrados. El viento 20 kilómetros en la hora en su máxima intensidad allí en nuestra antigua capital. Bueno, muy bien. Puerto Deseado, 1 grado 6 la actual, 4 grados 7 bajo cero la sensación térmica, viento del noroeste a 34 kilómetros, la máxima pronosticada para hoy, para la bella Puerto Deseado, 8 grados con cielo nublado durante toda esta jornada. Lo habíamos anticipado y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido nuevamente. Ya hablamos con él en octubre del año 2021.
2023. Estamos hablando de Guido Coan, un argentino joven que estudia y trabaja en Israel, porque obviamente estamos atentos, siguiendo hora a hora lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? De hecho, la novedad, lo que dice Infobae ahora, Israel bombardeó aeropuertos militares de Irán, es como lo último. Guido Coan, buen día amigo, ¿cómo estás? Desde Río Gallegos, Santa Cruz, te saludamos. Karina Taberne, Claudio Lobos, ¿qué contás? Karina, Claudio, es un placer volver a hablar con ustedes. Buenos días. Hola Guido, buen día. El gusto es nuestro y el agradecimiento enorme se renueva en este contacto que lamentablemente la vez anterior fue en el año 2023, luego del ataque a los kibbutz que bueno, todavía se están esperando que se liberen rehenes de aquella situación, ¿no? Y ahora, ante esta recrudecida de alguna manera del conflicto que se está viviendo, ¿cómo lo viven justamente ustedes allí? Y Guido es uno de los grandes visibilizadores de esta situación. De hecho, hasta participó en un documental, Guido, ¿no es cierto?, pidiendo atestiguando y pidiendo la liberación de los rehenes. Sí, un poco sobre el documental. Es una recopilación de testimonios de sobrevivientes latinos que esperemos que pronto pueda salir a la luz en las distintas plataformas. Pero sí, la realidad es que cuesta mucho pensar que pasaron más de 625 días, casi 2 años, desde la última vez que hablamos, con lo sucedido el 7 de octubre, que hoy estemos hablando también de lo que sucedió en ese día, pero sumándole otra situación difícil como es esta que se están viviendo entre Israel e Irán. Entonces es una realidad a modo muy personal, es como uno siente que es una situación de nunca acabar, porque siguen habiendo secuestrados, porque la guerra sigue, porque el sufrimiento se extiende. Entonces es una situación que también en toda la sociedad se ve que el final se ve muy lejos, lamentablemente, y las sensaciones son de mucha tristeza. Claro. Guido, estás viviendo en Beerseba, una ciudad al sur de Israel, que está a unos 30, 40 kilómetros de la Franja de Gaza, una ciudad que fue atacada días atrás por misiles de Irán, misiles que bombardearon, que tenían foco, hicieron epicentro allí en el hospital de la ciudad, ¿verdad? Exactamente, sí, yo me encuentro en la ciudad de Beerseba y hubo una caída en el hospital Soroka, también hubieron varios impactos en distintas zonas de la ciudad, pero el mayor daño fue en el hospital, que lamentablemente a día de hoy está cerrado, está sin uso, atienden solamente urgencias, pero también es algo inconcebible pensar que uno de los hospitales, por no decir el hospital más grande de Israel, está en ruinas y no pueda servir a la población. Y ante alguna contingencia, ¿a dónde recurren ahora? ¿Hay otros centros de salud? ¿Están teniendo alternativas? Mira, por la situación y después del bombardeo al hospital, se vieron en la necesidad los distintos municipios de abrir centros de salud en distintas partes de la ciudad, porque también hay que hablar de que al estar en una ciudad del sur, en muchas localidades, tiene muchas comunidades de distintas localidades del sur que están alejados del centro, se tenían que desplazar a este hospital casi media hora, 1 hora de viaje, y ahora, dado que el hospital está cerrado y se tuvieron que abrir otros centros de salud, la demanda es mayor, el desplazamiento es muy difícil y la necesidad, la verdad que como siguen los bombardeos, es cada vez mayor, pero eso es lo que se planteó en un momento, en ese primer momento, como primera necesidad, hasta que el hospital pueda volver a estar en funcionamiento. Claro. Guido, estamos siguiendo minuto a minuto lo que ocurre allí. Hoy casi las 2:40, 14:40 en Israel, ¿verdad? Esa es la diferencia horaria. La novedad a esta hora, ¿cuál es en el día de hoy? En este momento nos encontramos, tuvimos una sirena hace unos 10, 15 minutos en la zona en la que yo vivo y también en el centro del país. Y la situación es esa, la realidad es que
las actividades laborales se vieron reducidas, se trata de que mucha gente no esté en la intemperie, tratar de reducir el mayor movimiento posible de gente en la calle, pero la situación es que estamos a la espera. No sé si tanto a la expectativa o a la espera, cuál es la sensación, pero esa es la realidad. Vivimos el día a día, hora a hora, minuto a minuto, porque todo puede cambiar. Hace un día había habido cierta calma después del ataque de Estados Unidos, pero yo creo que obviamente se sabía que la represalia no iba a tardar en llegar, y hoy a la mañana fue muy, muy incesante la cantidad de bombardeo que hubo en todo Israel. Claro, porque ayer te escuchábamos en TN, en Todo Noticias, un medio que seguimos mucho aquí en nuestro país, y decías que estaban más ocupados que preocupados. Ayer ese era el panorama. Y la realidad es que es eso, lamentablemente, la gente trata de vivir la vida como puede, ir a los trabajos, estudiar, sabiendo que sí, puede haber una sirena en cualquier momento, saber las directivas que hay que tomar en caso de que suene la sirena, pero tratar de no estar con miedo, tratar de no estar justamente más preocupados, justamente ocuparse a que en cualquier momento puede sonar una sirena y saber cómo actuar. ¿Y qué hay que hacer, Guido? Pero igualmente. En eso, ¿Cómo, perdón? suena la sirena, vos nos decías hace unos 10 minutos o un poquito más, sonó la sirena. Cuando sucede eso, inmediatamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si uno se encuentra en las cercanías de un refugio, en una casa o en un trabajo, tiene que ir al refugio más cercano. Ahí esperar 10 minutos, 10, 15 minutos más o menos, que es el estimado que se pide esperar una vez suena la sirena, y tratar de no demorarse. Una vez que suena la sirena, no tratar de estar perdiendo el tiempo en esperar un minuto para ir a buscar algo, no, es ir a correr al refugio y tratar de no perder el tiempo. En caso de que uno se encuentre en la calle porque no hay refugios cercanos, lo que se pide dentro de las instrucciones es tirarse cuerpo a tierra con las manos en la cabeza y esperar a escuchar el impacto y quedarse ahí unos 10-15 minutos. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí. No, decía Guido que es importante la función de la cúpula de hierro que protege a Israel, ¿no? Porque vemos la cantidad de misiles que ha tirado Irán, claro, y que han evitado que impacten, porque vemos el daño que provoca a los que impactan. Digo, qué importante la cúpula de hierro, ¿verdad? Totalmente, es una infraestructura y una inversión de las más importantes que tiene Israel, porque sin eso el daño, imagínense, sería y las víctimas, la masacre sería aún mayor. Lamentablemente, dada la frecuencia de los ataques y la intensidad, la cúpula de hierro tiende a fallar. Es por eso que se pide mucho que la gente esté en los refugios, que esté el tiempo estimado que se pide para tratar de evitar la mayor cantidad de víctimas y heridos posibles. Lamentablemente, dada la intensidad de los ataques y también de la capacidad misilística de Irán, han habido muchas víctimas que bueno, es parte también lamentablemente de esta situación, pero se trata mucho de pedirle a la población que acate las instrucciones del Comando de Defensa. Una vez que intervino Estados Unidos, tal como nos enteramos en el transcurso de este fin de semana, ¿cuál fue la sensación? ¿Cuál es la sensación con este apoyo, digamos, ahora ya explícito totalmente? Mira, la realidad es que esto era algo que la sociedad se venía planteando y la sociedad israelí necesitaba también, es como también parte del ataque preventivo que hizo Israel antes del apoyo de Estados Unidos. La cuestión de Irán, la cuestión nuclear de Irán implica el apoyo de los aliados occidentales, y el hecho de que Estados Unidos haya tomado la posta con sus aviones específicos y sus misiles específicos a atacar estas centrales nucleares,
se tomó también muy positivamente en Israel, pero también de vuelta con la cautela que eso significa en las represalias que ya tuvimos o que podríamos llegar a tener, y tratar justamente de poder equilibrar esas dos sensaciones. Por el momento, desde lo que se nos estima, de lo que se nos pide, es que no estemos mucho en la intemperie, que tratemos de estar cautos, y esas son las sensaciones que se viven en el día a día. Hay mucha cautela, nadie tiene miedo, nadie vive con obviamente el estrés de la situación, pero todos sabemos que esto era importante, era algo que se tenía que hacer, que va a generar un avance, pero hay que ser cautelosos a las represalias que podemos llegar a recibir. Guido, para terminar, ¿qué dice el pueblo civil, la gente común de Israel? ¿Aprueba estas decisiones del presidente Netanyahu? Mira, la realidad es que a partir del 7 de octubre han habido muchos debates dentro de la sociedad con respecto a la cuestión política. Hay que entender que Israel también vive una crisis política muy profunda, pero de vuelta, la cuestión de Irán recibió un apoyo total. Ha habido una unión política también de los opositores a Netanyahu que apoyaron este ataque preventivo y justamente el ataque de Estados Unidos. La realidad, hay un apoyo total de la sociedad y tanto del marco político de Israel en todos sus espectros, pero igualmente todos queremos terminar esta situación, poder vivir en paz, que no haya más sirenas, no haya más alarmas, no tener que estar pendiente a correr o no a un refugio, tratar de llegar a un fin, ponerle un fin a todo esto. Y que podamos vivir en paz, es lo que necesitamos. Y es lo que queremos todos. Toda la gente de bien. Bien, argentino que vive y estudia en Israel, ¿no es cierto, Guido? Desde el año 2019. Así es, 2019. Bien, y esto, vos sos nacido acá en Argentina, ¿verdad? Sí, nací en Argentina, en Buenos Aires, y en el 2019 decidimos con la familia irnos a vivir para acá. Bien, estamos exactamente a 13.585 kilómetros de distancia en línea recta. Río Gallegos, Israel. Río Gallegos, Israel, exactamente. 3.585 kilómetros. Y esta situación, ¿no te hace un poco de ruido? ¿No te asusta un poco? ¿No pensaste en volver a la Argentina? Mira, después de lo que vivimos como familia, muy particularmente el 7 de octubre, se nos plantearon muchas interrogantes en el medio. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Por el momento el espacio de Israel está cerrado. Cancillería Argentina ha hecho toda una especie de organigrama para los argentinos que quieran salir, que es muy complicado a través de Jordania. Por el momento vamos a tratar de vivir el día a día, de ver cómo esto avanza, porque es una cuestión de minuto a minuto. Y eventualmente lo vamos a pensar si lo mejor es por ahí, el momento no sea adecuado, ir a Argentina a un poco de tranquilidad, o bueno, pero esto lamentablemente es una decisión de día a día. Tengo una conocida que salió por tierra vía Egipto y de ahí vuelo a Europa. Guido, qué decirte, agradecerte muchísimo este contacto, ha sido muy muy gentil con nosotros y es muy valioso para nosotros acá en el extremo sur de la Argentina poder estar en contacto directamente con vos desde Berseba, desde Israel, y escucharte. Por favor, muchísimas gracias y gracias de vuelta por el contacto. Toda nuestra solidaridad. Un fuerte abrazo, Guido. Gracias. Muchísimas gracias. Era Guido Coan directamente desde Israel, graficándonos, ilustrándonos la situación que están viviendo en esta guerra. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. Bien, se escuchaba mejor que si hubiésemos hablado de acá
Sí, acá cerca. Piedra Sí, Buena, sí, Santa sí. Cruz, cualquier localidad, ¿no? Decimos, por nombrar las más cercanas. Y estábamos a más de 13.500 kilómetros en línea recta con Israel. Bien, Impresionante. para destacar también dentro de este conflicto, Putin, el presidente ruso, recibió en el Kremlin al canciller iraní, Abbas Araki, y condenó los ataques a las plantas nucleares del régimen de Teherán. Después se dijo, y lo aclaró el propio Putin, que la ayuda al pueblo de Irán, porque se habló de ayuda, la ayuda al pueblo de Irán, o sea, dijo esto, que lo va a ayudar, pero que no le ofreció apoyo militar. ¿No? Hay que destacar eso también, como uno de los temas destacados del día. Irán bombardeó rutas de acceso a la planta nuclear de Fordow. También temas destacados de los últimos minutos, de lo que está ocurriendo hace 11 minutos exactamente, porque esto es minuto a minuto. Bien, te propongo que cambiemos de tema como para ir poniendo en contexto la próxima nota que vamos a tener. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz. Ayer domingo, donde se vencían los plazos que había interpuesto la Junta Electoral del partido para la presentación de listas de candidatos de cara a las internas para definir al representante de la UCR de Santa Cruz como precandidato a diputado nacional. Hasta ahí vamos bien. Sí, hasta ahí vamos bien, hasta ahí te sigo. Es difícil entenderlo, es ¿no? difícil, pero bueno, complicadito. porque a todo esto tenemos que decir que días atrás se hizo una convención en Puerto San Julián donde se decidió por mayoría integrar el Frente por Santa Cruz y que iba a haber internas. Eso lo decidió el órgano máximo del partido, o sea, la convención de la Unión Cívica Radical. Bien, exactamente. Entonces se puso en marcha el trabajo de la Junta Electoral para, recibir avales, cotejarlos, quiénes van a ser los candidatos, las nóminas y demás. Ayer estábamos pendientes de esta situación para poder contárselos a ustedes a través de nuestras redes y también preparar el programa. Para esto, ya en el transcurso del fin de semana, habíamos conocido la decisión del sector de Fabián Leguizamón, del vicegobernador de Santa Cruz, de propiciar la candidatura de una joven profesional que rompió, digamos, el molde. Fue una sorpresa realmente la postulación de la doctora Gisela Martínez para ese cargo, ¿no? Era quien propiciaba el sector del vicegobernador. Después buscamos información dentro de otro de los sectores internos del radicalismo, los intendentes radicales, el grupo Gardonio, ¿no? Por definirlo de alguna manera, los intendentes, y nos comentaban que fuentes que tenemos ahí adentro que habían decidido no presentar candidatos en las elecciones internas. Exactamente. Para no propiciar más las internas y demás, dijeron que habían decidido, para no provocar una fractura más grande, habían decidido no presentar candidatos en estas internas. Eso nos enteramos el viernes, sábado. Bueno, a todo esto, nosotros como programa, atento a la candidatura que ya estaba, o precandidatura, al lanzamiento de la doctora Martínez, dijimos, bueno, la llamamos y la convocamos para tenerla el lunes a la mañana. Y con ella vamos a hablar dentro de un ratito. Pero, mientras tanto, sucedía todo lo que estábamos contando en el comité, que se esperaba la oficialización de las listas por parte de la Junta Electoral, a ver de quiénes se presentaban. Bueno, hizo lo propio la lista que encabeza la doctora Martínez, y después, en lo personal, les voy a contar esto, me comunico con la doctora Daniela D'Amico, que es concejal de Río Gallegos, y le pregunto si habían presentado, o ella se había presentado, o desde su sector alguna lista. Y ella me dice que no presentaron nada, y que habían decidido, en su momento lo habían evaluado, pero habían decidido no participar finalmente. Bueno,
nosotros con esa información que teníamos ya de primera mano, realizamos un posteo en nuestras redes sociales donde dimos la novedad que no iba a haber internas. También consultamos a otros sectores, de Roxana Reyes, de Daniel Roquel, y no, todos coincidían, nos aseguraban que no iban a presentar candidatos. Claro. O sea que faltaba saber que iba a ser el sector de Daniela D'Amico. Exactamente. Bueno, esto con este cuadro de situación ya habían pasado las 6, era un poco más de las 7 de la tarde, sabíamos que había una sola lista y que no iba a haber internas. Una vez que realizamos el posteo, pasaron varias cosas y le agradecemos mucho a la doctora Martínez porque nos está escuchando y ahora ya la vamos a saludar, pero era necesario hacer esta introducción para podernos poner en cuadro de situación porque vamos a avanzar con ella también en este tema. ¿Qué sucedió? Por un lado, sucedió que desde el sector del vicegobernador y otra gente que también apoya ese espacio en la candidatura de la doctora Gisela Martínez, se empezaron a contactar con nosotros y nos decían, la información de ustedes no es del todo correcta, no es correcta porque sí se presentó una lista por parte de Daniela D'Amico, pero la bajaron a último momento. Y de manera paralela, desde el propio sector de D'Amico, nosotros nos enteramos que se enteraron ellos, los integrantes del sector de la concejal Daniela D'Amico, se enteraron a través de la publicación de la otra gestión que no iban a haber internas y que no iban a participar de la elección dentro de la Unión Cívica Radical. Referente del sector de Daniela D'Amico, que ya habían presentado los avales y tenían todos los papeles presentados e incluso hasta aparentemente que ahí está la duda, que es lo que queremos averiguar, si efectivamente no se presentaron, no se presentó la lista correspondiente. Bueno, y a último momento decidió Daniela D'Amico, no sé por qué bajarla. Lo cierto es que hasta candidatos que integraban esa lista, que habían avalado esa lista, se enteraron por la publicación de la otra gestión que no iba a haber internas y que finalmente Daniela D'Amico no se presentó. Yo obviamente me comuniqué luego nuevamente con Daniela D'Amico, con la doctora Daniela D'Amico, y le dije, ¿qué pasó? ¿Se presentaron o no? Por favor, o sea, tuvimos una conversación y ella me dijo, no nos presentamos, me quedé con eso, pero también, como nosotros solemos hacerlo, nos comunicamos con el presidente de la Junta Electoral para que nos diga cuál fue la verdad. ¿Y qué pasó? Estaba la comisaría, nos respondió a la 1:30 de la mañana, que estábamos durmiendo, lógicamente, y después nos enteramos que se llevó las actas a través de una publicación que hizo el vicegobernador de Santa Cruz. Bueno, todo el cuadro para presentar a la doctora. Exactamente, para que agregue algo, Roger Bellows, así me pasaron el contacto del presidente de la Junta Electoral del Radicalismo. Creo que es un nombre artístico, porque en realidad se llama Roberto Ojeda. Parece. Bueno, yo a las 6:30 más o menos le mandé un mensaje para tener información oficial para hacer esta publicación. Hola, ¿cómo estás? Te paso en breve, me dijo. Después a las 9 de la noche, cuando ya quería tener información, nosotros ya habíamos hecho este posteo anticipando que no iba a haber internas en la UCR provincial, nada oficial, aún le pregunto nada, y me manda un mensaje que no se entiende porque está cortado, se escucha que está en la comisaría nomás a la 1:25 de la mañana. Bueno. Un chino realmente que tratamos de explicárselos, ¿no? Más o menos para que entiendan, pero la realidad, Cari, es que no estamos equivocados. La UCR provincial, no habrá internas en la UCR provincial. Gisela Martínez, que nos está escuchando, será la candidata del radicalismo dentro del Frente por Santa Cruz. Gisela, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un buen día para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, no sabemos ni por dónde empezar con toda esta situación, porque en realidad la nota que teníamos pensado era otra, por eso te habíamos contactado, pero en el medio surgió
toda hay esta que contextualizar, situación. por supuesto, Claro. no podemos hablar de tu ya candidatura, tu referente dentro del radicalismo dentro de Por Santa Cruz, sin antes contar lo que pasó y lo que está pasando. A ver, patrulleros de la policía, efectivos de la policía dentro del comité provincia, ¿cómo lo está viendo tu sector todo la verdad esto? Sí. Perdón, la verdad que yo anoche cuando me iba enterando, la verdad que yo no sabía si reírme, si era verdad, la verdad que me pareció toda una payasada, la verdad, una falta de respeto para la historia de la UCR. Por ahí, bueno, yo también estaba pensando por ahí esta nota, empezarla de otra manera, pero yo creo que hace falta dejar en claro muchísimas cosas que han estado pasando. Por eso yo me quiero tomar un tiempito con esto, porque quiero dejar en claro lo que pasó, mi punto de vista. Claro. Por ahí me voy a extender un poco, pero no es para darle entidad a quienes participaron de este hecho que realmente es ilícito, es ilegal, sino para que realmente contar lo sucedido y que se tome magnitud del hecho, porque por más allá de que parece una película, o sea, pasó todo esto. La realidad es que desde el sector de Daniela D'Amico se presentó una lista, efectivamente se presentó una lista. También es cierto que fue una lista débil, y que con esto yo me quiero referir a que no tenía estructura, tenía una ausencia completa de representación federal, no había nada de respaldo real, estaba compuesta en su mayoría por representantes de Río Gallegos y prácticamente los sectores del interior, que son fundamentales para hablar de una representación y una renovación, no estaban. Entonces ya desde el inicio era una propuesta sumamente floja, no tenía nada de fuerza política, esa es la realidad. Entonces cuando ellos ven que no logran cerrar con los sectores del interior y que no podían sostener ni siquiera un armado, deciden bajarse. Efectivamente deciden bajarse, porque hay que tener algo en cuenta, si realmente ellos no se iban a presentar, ¿por qué no lo comunicaron antes? Claro. ¿Por qué esperaron hasta la noche de ayer para que se cumplan todos los plazos para emitir un comunicado como un membrete de la UCR Santa Cruz, como si hablaran en nombre de todo el partido? Además esto me parece tremendo, porque está clarita la cuenta, lo podrían haber dicho antes, si tan seguros estaban de que no iban a participar, si tan efectivamente tenían en claro eso, ¿por qué no lo hicieron antes? No, claro, la convención, la convención se hizo hace varias semanas en Puerto San Julián, o sea, en ese momento probablemente podrían haber rechazado esta interna. ¿Por qué esperar hasta ayer para realizarlo? Y en el medio hasta se presentó efectivamente una lista de candidatos, ¿no? De Daniela. Eso es una de las cosas más tremendas que tiene esta situación, es que se desconoce la convención, que es el órgano máximo que tiene la UCR. Desconoce a los afiliados que participaron en el proceso, también me desconoce a mí, que soy una afiliada plena y legítima, que si no, y esto no lo digo por una cuestión de que me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera, sino que es una condición, ser afiliado es una condición necesaria para presentar una lista. Entonces es una falta de respeto para todos los radicales que están pidiendo una renovación real, porque si no esto no se hubiera dado. Igual, lo más evidente de todo esto, de esta baja, es el reconocimiento de un fracaso interno. Ustedes imagínense lo que significa para una vicepresidenta de un comité que no pueda ni siquiera presentar una lista en condiciones mínimas, o sea, mínimas. O sea, eso deja en evidencia una pérdida total de liderazgo, o sea, una ausencia de poder político real, porque si no puede armar una lista dentro del partido, ¿qué representa para afuera? Ella está debilitada institucionalmente de manera muy clara. Por eso lo más grave viene después de ese comunicado, cuando justamente como ustedes dicen, uno de los integrantes de la Junta Electoral que responde al sector de D'Amico, y esto lo quiero remarcar, lo que voy a decir con énfasis, una persona que trabaja en un centro de acceso a la justicia, se lleva los papeles, se niega a firmar un acta, exigiendo que se elimine toda constancia de la presentación de la lista de D'Amico, para que no, o sea, ellos van a devolver los papeles si nosotros no dejamos constancia en las actas de que Daniela D'Amico presentó una lista y ella la encabezaba. O sea, esto es un hecho ilícito y es una falsificación deliberada de un proceso institucional. Entonces, que alguien con una función pública vinculada a la justicia actúe de esa forma es gravísimo. O sea, si llegó a robar una documentación en una interna partidaria, ¿qué otras cosas estará haciendo dentro del sistema judicial? Estamos hablando de un tipo que tiene que garantizar derechos. Es decir, y que en realidad los está vulnerando. Es decir, las actas de lo que sucedió ayer en el comité ahora no están, ustedes no han tenido acceso a eso. No, ayer se tenían que oficializar las listas, se tenía que realizar el acta, donde tenía que decir las listas que se presentaron, cómo se presentaron, la cantidad de avales, bueno, toda la información necesaria para establecer las dos listas que se establecieron, que se presentaron, y dejar en claro que la lista de Daniela D'Amico se bajaba, y ante esta situación se robaron los papeles y se fueron.
con esta condición. Claro. Yo te voy a firmar el acta. Si vos hacés desaparecer de ese acta, que nosotros no presentamos ninguna lista. ¿Y por eso se hicieron denuncias por esta situación? Sí, por supuesto. A partir de ahí, bueno, se espera a la policía, se llama a la policía al comité, y bueno, de ahí se trasladan hacia la comisaría para tomar testimonio de lo sucedido, ¿no? Qué desastre. Qué triste. Esto, la verdad que lo más alarmante de todo esto es que quieren deslegitimar todo el proceso democrático. Claro. Es tremendo. O sea, la democracia para ellos parece que solamente existe cuando ellos son los protagonistas. Si otros quieren participar, si las voces jóvenes o las voces que piensan distinto a su mirada quieren expresarse, no, entonces ahí no vale. Claro. Entonces hay que callarlos, hay que ensuciarlos, hay que deslegitimarlos. Entonces, un acto de autoritarismo vergonzoso. Claro. Están silenciando otra vez afiliados, jóvenes, a quienes no piensan como ellos, como si el partido fuera solamente de ellos. Igualmente, es una práctica constante de este sector. Ellos se creen los únicos dueños de la verdad. Si lo dicen ellos, está todo bien. Pero si lo dice otro, no está bien. En esta, cuando hablas de ese ellos, ¿incluís a los que firmaron ese pronunciamiento, podríamos decir, formal de la Unión Cívica Radical que conocimos posterior a todo esto también en la tarde de ayer? ¿Vos tenés ahí algo de así mínimo de lo que dice, donde no solamente sientan postura, sino también critican fuertemente al gobierno de Santa Cruz? Es lo que dice el diario nodia.com.ar. La UCR Santa Cruz rechaza la interna para integrar la lista del gobierno provincial. Lo hizo a través de un comunicado firmado por autoridades partidarias. A ver, ¿quién estaba? Roxana Reyes, Daniel Roquel, Leonardo Roquel, Marcelo Sá. Estaban, creo que los 14 convencionales que en su momento se oponían a integrar el Frente por Santa Cruz, el presidente de la Juventud Radical, ex o diputados mandato cumplido, Cruz, Lozano, el concejal mandato cumplido Gareca, entre algunos, mucho de Río Gallegos, mucho de Río Gallegos, una creo militante de Caleta Oliva que no recuerdo, Nadia, no recuerdo el apellido, bueno, Sosa creo. Bueno, eso es lo que se conoció, Cari, ayer, ¿no? Bien. Sí, ahí te das cuenta, es un fiel reflejo de qué formaba esa lista también. O sea, si todos, entiendo que por ahí, esto es política, entiendo que por ahí puede haber alguna que otra persona, la verdad que no sabría bien decir quién, pero puede ser que alguna que otra persona haya firmado. Desconozco si aparte tuvieron una reunión, si se juntaron para hablar de esto. Esto en realidad también tendrían que haber llamado a los afiliados para que se sienten a charlar y decir, bueno, vamos a tomar esta decisión y vamos a desconocer la convención y no nos importa nada. O sea, lo que hicieron es tremendo. Es tremendo porque realmente están cercenando derechos básicos, como el de elegir y ser elegido. Yo también formo parte de la UCR, yo soy afiliada, y hace años que yo milito en la Franja Morada y he militado en la UCR y demás. Entonces, ¿por qué a mí me van a venir a imponer que la UCR Santa Cruz no va a participar? Sí se ve lo que se decide en la convención. Y punto, se terminó ahí, ¿no es cierto? La convención definió esto y se terminó la discusión, ¿verdad? Claro, es como que hoy en día en el Congreso de la Nación digan, bueno, a partir de hoy se va a hacer X cosa para todas las provincias. Y acá el gobernador o algún gobernador se chifle y diga, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer algo así? Es una locura. O sea, yo no entiendo. La verdad que me da risa, a veces me da risa, porque la verdad que me parece una payasada. O sea, llegar a este punto es realmente un manotazo de ahogado, pero aparte de eso es tremendo, es ilegal, es ilícito, es un desconocimiento de la carta orgánica del partido. La verdad que me parece una falta de respeto para un montón de cosas. Ya sabíamos las diferencias ideológicas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué esperar hasta el último momento? A ver, andaba un flyer por ahí, un videíto. ¿Vos decís que son diferencias ideológicas? Y sí, porque, a ver... me parece que se queda la diferencia política. Bueno, pero el límite, ¿cuál es, Vidal? El límite es integrar o no integrar un frente con el gobernador de Santa Cruz, Claudio. Ese es el límite. Pero no me digan ahora que no querían internas, porque de hecho hasta anda un flyer dando vuelta, un videíto también, buscando avales para Daniela D'Amico, que de hecho presentó su lista. Sí, ¿no? sí, totalmente. Efectivamente ha presentado una lista, le ha decidido bajar porque realmente
no iba a dar el gusto a ella para poder después de nosotros decir que no le dio el cuero para presentarse. Entonces lo que ella decide salir a decir es no, nunca nos presentamos. Y en realidad no le da el cuero para decir sí, me presenté y la verdad que no me dio el cuero y me bajo. Y esa es la realidad, y hacen todo este escándalo, esta pantomima que la verdad es una vergüenza, bochornoso. De hecho, a nosotros nos dijo que no había presentado ninguna lista, que habían decidido no presentar con todo este verso del comunicado posterior. Lo que no nos dijo es que había presentado la lista y que después la había intentado retirar. Y bueno, y por eso todo esto, ¿no? Por eso toda esta situación. Nosotros teníamos pensado otra nota con Gisela como para conocerla un poco más y vamos a terminar por lo que tendría que haber sido el principio. ¿Cómo te llegó este ofrecimiento y por qué aceptar este desafío? La verdad que a mí me llegó de una manera contenta, estoy muy contenta, para mí es una oportunidad enorme. La verdad, esta situación es verdaderamente poder representar a cada uno de los santacruceños en el Congreso. Eso yo lo tomo con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso. Para mí el trabajo como todos mis trabajos, es un trabajo con muchísima responsabilidad. Estamos hablando de una provincia, de todos sus habitantes, del futuro de la provincia. Entonces, para mí es un desafío, pero también estoy muy preparada para esto. Yo realmente, el otro día lo charlaba con uno de mis compañeros, yo me preparé toda la vida para esto. Yo he militado muchos años en la Franja Morada, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde, bueno, ahí estuve en los espacios de cogobierno, tanto como consejera y conciliaria. Ahí también fui conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Bueno, también para mí es muy importante la inclusión de la sociedad en la política. La política tiene que meterse en la sociedad, tiene que tener una realidad de cuáles son las necesidades de cada una de las personas que uno representa. Entonces, también estuve en espacios de compromiso social estudiantil, como lo es el consultorio gratuito jurídico. Estuve que se le daba consultoría gratuita a las personas de la sociedad. También estuve en el Hablemos del Derecho, que lo que se hacía ahí era, se visitaban distintas escuelas con distintas temáticas de derecho para que la sociedad sepa realmente cuáles son sus derechos, porque bueno, entendemos que el contacto con la sociedad es fundamental. Luego de eso, bueno, estuve trabajando en distintos lugares, y esto lo quiero dejar aclarado porque yo trabajé tanto en el privado como en lo público. Siempre fue más en lo público que en lo privado, pero también estuve en espacios legislativos. Yo me he estado capacitando toda la vida constantemente para esto, en distintas materias además. Académicamente he participado de intercambios en el exterior, he sido una de las primeras mujeres en representar a la Universidad Nacional de Córdoba en una de las competencias más importantes del mundo, que es la YESUP, que es de Derecho Internacional Público, que es un modelo de controversia frente a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, de algún modo yo me vengo preparando toda la vida para esto. Entonces, si bien me toma contenta, me toma feliz, y con responsabilidad, y con compromiso, y con trabajo, realmente yo estoy preparada para esto. Yo no soy ninguna kamikaze que lo vengo a hacer porque, bueno, pintó, sino que, bueno, yo me preparé para esto también. Gisela, entonces, bueno, ya vas a ser la candidata del radicalismo dentro del Frente por Santa Cruz, ¿verdad? Sí, así es. Así será. Te proponemos lo siguiente. Sí. Te llamamos unos días más, ¿no? Porque tenemos previsto otra entrevista a esta hora de la mañana. Claro, el tema de la situación de la actualidad, lo que está pasando en este momento en el comité, en provincia. De hecho, no aparece el presidente de la Junta Electoral. Se llevó gran parte de los minutos que teníamos previsto hablar con vos. Pero te los vamos a devolver y hablamos aparte, la semana que viene. Es fundamental poder dar a conocer todas estas cuestiones y la verdad que dar el espacio para poder decir realmente lo que sucedió y dar el lugar a darle trascendencia y la ilegalidad de todo esto es fundamental, así que entiendo totalmente. Tal cual. Gracias, Gisela, te agradecemos mucho. Gracias, y quedamos en contacto para la próxima semana, Dios mediante. Muchísimas gracias. Quedamos en contacto. Un besito para todos. Gracias. La doctora Gisela Martínez pasó por aquí por La Otra Gestión. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado.
La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Qué bárbaro que ocurran estas cosas, ¿no? La verdad que es una lástima y es porque es vergonzoso que sucedan estas cosas. Me refiero, ¿no? Los patrulleros ahí afuera del comité, que no aparezcan las actas, tiene que intervenir la policía, justicia, denuncias cruzadas. La verdad que empaña todo, ¿no? Bueno, y así nos pasa a nosotros. Tuvimos que, con una persona que queríamos conocer, presentar, digamos, de alguna manera en sociedad, bueno, gran parte de la nota, o la mayor parte, nos llegó a tratar de entender esto. Daniela D'Amico mintiéndonos que no había presentado lista, cuando en realidad sí la había presentado. La semana pasada ya nos había dejado colgado, habíamos pautado una entrevista, no nos atendió el teléfono, nos dijo que se había quedado dormida y demás, justificativos. Bueno, lo cierto es que si quieren seguir participando en política, lo pueden hacer, ¿no? Eso sí, van a tener que buscar otro espacio para ser candidatos o para estar presentes de alguna manera en estas elecciones. Así como lo hicieron los radicales disidentes en su momento, ¿te acordás? El intendente Trepo, el intendente Gardoño, la intendente Bozo, el intendente Martínez. ¿Te acordás que ellos llegaron a la intendencia no dentro del radicalismo? Se buscaron otro espacio, porque eran fieles a sus convicciones y a su ideología. Analizaron la actualidad y entendieron que tenían que ir dentro del espacio por Santa Cruz. Y así fue. Bueno, ahora pasa lo mismo, pero del otro lado. Pueden ser candidatos tranquilamente. Bueno, ahí está La Libertad Avanza. Ahí está Jairo. Armen un frente con La Libertad Avanza que me parece que viene por ese lado. Al menos un sector de este sector que sacó este comunicado ayer, me parece que va por ese camino, que lo que está buscando es un frente legal, por supuesto, con La Libertad Avanza. Parece que es un sector que está propiciando esto. Y bueno, ahí está. Necesitarán un sello, por supuesto, porque ahora el radicalismo como tal está dentro de Por Santa Cruz. Así que necesitan un espacio y lo van a encontrar seguramente. Para llegar a las elecciones del 26 de octubre, donde deberemos elegir 3 diputados nacionales. Bien. ¿Estamos tratando de comunicarnos? Ahí está. Estamos tratando de comunicarnos. Me quedé así porque no sabía si ya estábamos. Yo acá por WhatsApp estoy con eso. Ahí está. Ahí estamos. Bien, vamos a estar hablando, y ya la tenemos en el teléfono y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Hablamos de una vecina de Perito Moreno, Susana Pepa para los amigos, Susana Pepa Contreras, porque una situación que está ocurriendo allí en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, Perito Moreno, varios vecinos preocupados, familias preocupadas por la decisión de la minera Newmont de dejar de pagar becas universitarias que beneficiaban a estudiantes de la localidad. Vecinos y el cuerpo de concejales también están involucrados y preocupados por esta situación. Pepa, buen día, ¿cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. Buen día Karina, buen día Claudio. La verdad que acá estamos preocupados con esta situación, la verdad que muy preocupados por la gravedad de esta situación, porque cuando una empresa minera deja de obedecer lo que un consejo deliberante ordena, es grave. ¿Qué es lo Yo que veo pasó? que la democracia acá está en riesgo. Pepa, ¿qué es lo que pasó? Como para ponernos bien en tema, y nosotros lo sabemos, pero la gente que nos ve, que nos escucha de otros lugares, para que comprendamos bien cuál es el cuadro de situación, cómo comenzó y cuál es el problema hoy. Bueno, las empresas mineras vinieron a trabajar a Perito Moreno y tienen que tener un consenso social. Entonces, una de las cosas que ha hecho esta minera es fomentar, por ejemplo, en un momento tuvo el tambo de Perito Moreno, que después que se invirtió muchísimo dinero, porque son cosas que quedan para la comunidad. Se invirtió muchísimo dinero con el tema del tambo, se compró una pasteurizadora de millones, se compró un plantel de vacas, y la empresa en ese momento era Oro Plata, que es la misma que es ahora
después pasó a ser Goldcorp y ahora es la Newmont, sí. La misma empresa, ¿no? De buenas a primeras, un día dejaron de pagar el alimento de las vacas, entonces ahí la fundación, que era una ONG, tuvo que entregar esas vacas a alguna gente que las pudiera tener, alimentarlas, y bueno, se terminó el proyecto. Entonces, ya tenemos esa experiencia de este tipo de empresas. Ahora hay un programa que es el programa de becas, que hace más de 20 años más o menos que está el programa, donde las empresas aportan un incentivo a los estudiantes, porque ni siquiera alcanza a ser una beca. El programa se llama programa becas, pero en realidad lo que aportan las empresas es algo mínimo. En este momento estamos hablando de 120.000 pesos mensuales por alumno. Hay varias empresas dentro de este programa, son más de 120 becas las que se entregan en la localidad. El programa lo maneja el Consejo Deliberante, y toda la gestión se hace desde el Consejo Deliberante. Y bueno, las demás empresas pagaron a los estudiantes en la forma que corresponde, excepto la empresa Newmont, que ya estamos en el mes de junio y no ha cumplido con el reglamento, porque no es que le damos a cualquiera, no, hay un reglamento que se viene trabajando, se va modificando cada tantos años, es necesario hacer una revisión y se modifica el reglamento, se le van agregando artículos, sacando, derogando algunas ordenanzas, haciendo unas nuevas para ir actualizando el contexto social en el que estamos viviendo. Claro. Había un compromiso, Pepa, de no ha pagado. 60 cupos, se había comprometido a cumplir con 60 estudiantes, esto fue a comienzo de este año, ¿verdad? Sí. En el reglamento dice que siempre es entre noviembre y máximo el 20 de diciembre que los chicos tienen que mandar sus rendimientos, pero es un reglamento, no es así nomás, ¿no? Claro. Entonces ahí el Consejo Deliberante ya le pasa a la empresa la cantidad de cupos que van a tener, entonces ellos ya los pueden poner en su presupuesto anual. Claro. Entonces, en el presupuesto ya lo tienen. Porque no me va a decir la empresa Newmont ahora que en el mes de junio todavía no cerró el presupuesto. No, claro. Cuando eso se lo entregaron en diciembre. Además, bueno, entonces, estamos hablando, 60 cupos, beca de 120.000 pesos, un poquito más de 6 millones de pesos para una minera, 6 millones mensuales, absolutamente la nada misma, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la empresa Newmont, en este caso, Pepa? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué no cumplen con lo que prometieron y con lo que establecen las leyes en Perito, las ordenanzas? Mira, estamos hablando de 7.200.000 pesos mensuales, que equivale al sueldo de 2 empleados ingresantes. Yo no sé cuántos empleados tendrá la empresa Newmont, porque la verdad que eso es un dato que no lo conozco, pero se está hablando siempre que son alrededor de 5.000 empleados. Y esto no alcanza a cubrir el sueldo de 2 empleados ingresantes, porque un gerente está ganando entre 10 millones y 15 millones. ¿Entendés? O sea, si hay un empleado de Newmont que gana 15 millones, estos 7.200.000 es medio sueldo. ¿Entendés? Para contextualizar, o sea, es poquísimo. Significa? Nada. Y digo, ¿explicaciones hay? Claro. ¿Qué fundamentan de alguna manera? ¿Cómo lo explican? ¿Qué le dicen al Consejo Deliberante? Ellos explican, sí, el reglamento de becas tiene varias condiciones. Una de las condiciones es que los chicos tienen que tener el primer año el 100% de las materias aprobadas, el segundo año el 40% de las materias del segundo año, y bueno, hay chicos que no pueden cumplir con eso, con el 100% del primer año, por ejemplo, o el segundo año con el 40%, porque los chicos están en todo el país, o sea, no es que sean los de la universidad de tal lugar, no, hay chicos que están a lo largo y ancho del país. Todas las universidades tienen realidades diferentes y los chicos tienen realidades diferentes. Hay muchos chicos que no pueden cumplir porque, por ejemplo, la UMPA, yo hablo por la UMPA de acá de Santa Cruz, que es la universidad que tenemos nosotros, que cambió los planes de estudio. Entonces, al cambiar los planes de estudio, materias que los chicos tenían aprobadas ya no están. Para completarla, la UMPA de Río Gallegos, por ejemplo, no ha actualizado los programas en la página web. Entonces, si vos te fijás
en lo que tienen los chicos aprobados, y te fijas en la página de la UMPA de Río Gallegos, tienen los programas viejos puestos todavía. Claro. Todavía no colgó en su página los programas nuevos. Entonces no se condice. Claro. También tenemos el caso de muchos chicos que estuvieron todo el año estudiando, fueron a clase, fueron a la universidad. El día del examen, los docentes, por una lucha docente, no se presentaron a tomar los exámenes. Claro. No quiere decir que esos chicos no estén yendo a la universidad. Los chicos están yendo y están cumpliendo. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay distintas realidades en distintas universidades. Hay chicos que por problemas de salud no se pudieron presentar a rendir. Hay otros que los profesores dijeron, bueno, en un común acuerdo con los estudiantes, este examen que lo teníamos para tomarlo en diciembre, claro, no llegamos preparados bien, lo vamos a pasar para abril. Y es un acuerdo que hacen los docentes con sus alumnos, con la universidad que le corresponde, y eso escapa a la posibilidad del chico de poder rendir. Entonces, esos son los casos que ellos evaluaron puntualmente y dijeron, a esto no le damos la beca. Ahí es donde cayeron esas becas, esas ayudas. Según Newman, porque ¿qué hicieron los concejales? Los concejales son los que manejan la comisión de beca. Claro. Porque la beca la otorga el Consejo Deliberante. El programa de becas es del Consejo Deliberante. El cuerpo legislativo se reúne en comisión. La presidenta de la comisión es la licenciada en Educación, Analía Moro. Yo creo que nadie puede dudar de la capacidad que tiene Analía Moro como docente de poder evaluar si esos chicos están en condiciones o no de recibir una beca. Claro. Yo creo que eso es algo que nadie lo puede poner en tela de juicio. No se discute, ¿no? Los concejales decidieron de que esas becas se tienen que continuar, tienen que seguir recibiendo a los chicos ese mínimo incentivo, porque 120.000 pesos, convengamos de que no alcanza para mucho. Pero a los chicos les sirve porque es para fotocopias, para transporte. Claro. Hay chicos que toman 4 colectivos por día, 2 colectivos para llegar a su universidad y 2 para volver a la casa. Entonces, esos 120.000 pesos les significa mucho. Tal cual. Por supuesto, y ni hablar de la familia que tenés 2, 3 chicos, como es tu caso, ¿no es cierto? Sí, no hay plata que alcance. Bueno, sí, yo tengo 4 chicos estudiando afuera, uno haciendo el secundario y 3 en la universidad, de los cuales 2 tienen beca del Consejo Deliberante. Claro. Magalí tiene beca de Panamérica. Que hay otro caso de cómo son las becas de otros lugares. Esa beca es por un monto mayor y con menos exigencias. Claro. Entonces, si vos comparás esta empresa con las otras, decís, bueno, y entonces, además, ¿por qué? Pero sin embargo, es porque el programa de becas del Consejo Deliberante tiene dentro de su conjunto de empresas muy chiquitas, empresas locales, que a pesar de que son chiquitas, de que son empresas locales que recién comienzan a estar en el mundo empresarial, ya pagaron las becas. Claro, eso te iba a decir, porque en este programa de becas del Consejo Deliberante de Perito, bueno, hay varias empresas que lo financian, que lo sostienen, pero la única que no quiere aportar es la Newman, ¿no es cierto? Los otros no tienen problema. Entonces, los otros no tienen problema, de hecho ya pagaron. Y fíjate que estamos en junio, todavía no han pagado, van a pagar con retroactivo, sí, pero ¿cuándo van a pagar? Los chicos de mientras están necesitando su dinero. Totalmente. Una empresa que, si vos sacás la cuenta, en el año 2024, lo que yo pude encontrar en Google, esta empresa sacó de ganancias 300.000 onzas de oro. Eso es lo que se llevó a la empresa del pueblo. En el año 2024, 300.000 onzas de oro, y no puede aportar el sueldo de 2 empleados ingresantes a los estudiantes. Realmente a mí me parece una tomada de pelo. Bueno, y lo que más me preocupa es que no respeten lo que los concejales ya votaron en la sesión, porque del momento que se sale el despacho del trabajo de la comisión, esos despachos, una vez que son aprobados por los concejales dentro de la comisión, van a la sesión. Y las sesiones son públicas. Se transmiten todo. Entonces, en esas sesiones públicas, los 5 concejales, por unanimidad, aprobaron los despachos. Bien.
Se entiende perfecto cuál es la situación y lo que no se entiende es por qué la empresa Newmont no cumple con su compromiso y desoye una determinación nada más y nada menos del Consejo Deliberante, que es el representante de los vecinos. Esperamos y esperemos que esto sirva para algo. Un reclamo genuino, Pepa, toda nuestra solidaridad con toda la comunidad que está atravesando este momento. Están visibilizando esta situación, ¿no es cierto? Van a hacer alguna movida al respecto, porque de eso se trata también, y exponerlos. Fíjense, Newmont no quiere sostener el programa becas para los estudiantes universitarios de Perito Moreno. A ver, hay que ponerlos también, ¿eh? Ya y mostrar esta realidad también. No tenemos tiempo, la verdad es que se nos terminó, estamos en el cierre del programa, pero responder esta inquietud que te hacía Claudio, ¿van a movilizar de alguna manera? ¿Van a efectuar alguna visibilización? Sí, hoy a las 4 de la tarde en la sala de sesiones del Consejo Deliberante tenemos una reunión. Otra vez, los padres, por tercera vez nos vamos a juntar los padres con los concejales y esta vez con la presencia del intendente Matías Trepo. Gracias, Pepa, fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablamos con Susana. Pepa Contreras, una vecina de Perito, nos contó su preocupación por la decisión de la minera Newmont, minera multinacional, de las más poderosas del mundo. Tomó la decisión de dejar de colaborar con el programa becas que maneja el Consejo Deliberante de esa localidad. Vení, no te vayas, Brian, porque ya no tenemos tiempo. Me recordaba con esto, ¿no? Este proyecto de ley que presentó el diputado Sergio Acevedo para modificar el código de minería, proyecto que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. Nada. Esta situación me hizo acordar a ese tema. Gracias por acompañarnos. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local, acá en Río Gallegos, y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, Cash. La quiniela santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable, con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Y recordad también que esta noche sortea el Telebingo santacruceño, con un auto 0 kilómetro a la bolilla número 40 y con 5.800.000 pesos de pozo acumulado. También sortea el Rebingo, un pozo acumulado de 3 millones de pesos a la bolilla número 46 Clincaja. ¿Nos vamos poniendo la campera? Obvio, me voy poniendo ya me puse mi campera manchego, así se llama el modelo de Etam, que es un chocolate, color chocolate metalizado. Para Nica es un color cobre.
Cobre, exactamente. Hermosa. La encuentran en Kirchner y San Martín. Muy no linda, ahí en muy el linda. mástil, sino en el local que tiene ETAM. ¿Y la en puedo esa pagar esquina. en cuotas, señor? Todos los abrigos, 20% de descuento con hasta 6 cuotas sin interés. Gracias. ¿Sí? ¿Cualquier tarjeta bancarizada? Sí, 6 cuotas sin interés. exactamente. Bueno, deme 2. Bueno, muy bien. ¡Belleza, ¿De qué nena! colores tenés? Tal cual. No, Nos la vamos. viene a 35 minutos. Ya se están acomodando los chicos de Arriba al Día. Leandro, Nica, Rodrigo, de mandarlo por ahí, ¿no? Sí. No viene Rodrigo hoy. Ah, está complicado de la garganta. complicadito del pechito. Sí, sí. Está como Lucía. Le Está como mandamos Lucía un beso también, a que bueno, fue a la Lucía, escuela, que está Luchi, complicada. Con Nos la vamos. gripe. Nos vamos. Nos vamos, Se gracias. viene Arriba al Día. Sigan. Esta es la propuesta de Radio Nuevo Día 100.9. Gracias a todos los que nos sigan y nos sintonizan del interior de la provincia de Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana, unos minutitos ahí pasaditas las 8. Abrazo grande. Chau, chau. ¡Chau!